Hay dos grandes tipos de células en los organismos pluricelulares: las células somáticas y las células germinales. Las células somáticas son las que no producirán gametos, mientras que las células germinales sí. Esta distinción es importante, porque las células germinales dan lugar a los gametos por un proceso denominado meiosis, mediante el cual se consiguen 4 gametos haploides a partir de una célula diploide. Las células somáticas que proliferan terminarán su ciclo celular dividiéndose y convirtiéndose en 2 células hijas con la misma dotación génica que su antecesora por un proceso denominado mitosis. El ciclo celular pasa por una serie de etapas denominadas G1, S, G2 y M. La letra G significa intervalo o gap en inglés, la S síntesis y la M significa mitosis. Esta secuencia se mantiene en prácticamente todas las células que proliferan y solo ocasionalmente alguna de las fases es omitida. Las fases G1, S y G2 se suelen agrupar en la denominada interfase. La fase G1 es la primera por la que pasa una célula. Es la etapa más larga y más variable, y en ella se produce crecimiento celular hasta alcanzar el tamaño óptimo o tamaño típico celular. Existe un sistema molecular denominado punto de control que impide que la célula comience la siguiente etapa, la fase S, si no se han alcanzado todos los requisitos necesarios para avanzar en el ciclo celular. Por ejemplo, un tamaño adecuado. No todas las células de un organismo adulto proliferan continuamente, sino que la mayoría detienen el ciclo celular para realizar una función. En esta parada del ciclo celular pueden estar un tiempo determinado y luego volver a reemprenderlo o permanecer en esta fase para siempre. En la fase S o de síntesis se duplica el ADN. Esta es una acción compleja debido a la gran longitud de las hebras de ADN que se ubican en el núcleo eucariótica. Además, la replicación del ADN debe cumplir 2 condiciones: una sola replicación y cometer los menos fallos posibles. Cualquier error en la copia del ADN puede llevar a daños letales en las células hijas o incluso para la totalidad del organismo. La fase G2 es otra etapa de crecimiento, más breve que la G1, en la cual se acumulan los productos necesarios para la siguiente etapa, la fase M, en la que se producirá la división celular. La fase M o mitosis es quizás la más compleja y la que supone una mayor reordenación de los componentes celulares. Hay muchos procesos que se disparan y avanzan en paralelo. La mitosis se puede dividir a su vez en varias etapas relacionadas con los diferentes estados por los que va pasando el ADN. Se denominan profase, metafase, anafase y telofase, durante las que el ADN se compacta, forma cromosomas, se organiza y segrega, y finalmente se vuelve a descondensar para formar los núcleos de las células hijas. Durante la fase M ocurren otros procesos en paralelo: rotura de la envuelta nuclear, formación del óxido mitótico, reparto de componentes citoplasmáticos, entre otros. La fase M termina con la citocinesis o separación del citoplasma en 2 como consecuencia de un estrangulamiento del citoplasma original que lleva a un acercamiento, fusión y posterior fisión de la membrana plasmática, resultando 2 células hijas
diploides e iguales a la célula madre.